Buenas noches, hermanos. La semana pasada, cuando llegamos a la última diapositiva, la aplicación hacia nosotros, se perdió el audio del video que publicamos. Yo me di cuenta hasta que ya lo estábamos viendo en el YouTube y pensé que era una falla de YouTube. Fuimos a Facebook y también se había apagado el sonido. Ya era difícil que fuera una falla de ambas líneas, así que pues me puse a revisar los videos originales en mi computadora y sí, en efecto no grabó la última diapositiva. Así que les digo en resumen rápidamente de la oración más terrible que Moisés hizo, más urgente, porque estaba el Mar Rojo y atrás del ejército egipcio persiguiendo al pueblo entero. El Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y el pueblo marchó y Dios abrió el río y después destruyó a los egipcios que venían detrás de él, ¿no? El Señor hace lo difícil, pero el líder debe guiar al pueblo a seguir adelante y el pueblo debe obedecer al líder. Ese es el secreto para que Dios actúe poderosamente, ¿no? No era el poder de Moisés, no era el poder de la vara de Moisés, no era la debilidad de los egipcios, porque sin duda era el ejército más poderoso de la tierra en ese tiempo. Pero Dios es más poderoso que todos los ejércitos. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Así es en nuestro tiempo. Dios envía a su iglesia que vaya adelante, que marche. Sí va a haber obstáculos en el frente. Sí vamos a dificultades y muy grandes. Y sí va a haber persecución de parte de los legisladores, incluso de la ley, la oposición del mundo, las ideologías del género. Todo eso va a haber persecución. Pero el mandamiento del Señor es marchen, vamos adelante, no se detengan. Ustedes saben hacia dónde quiero que vayan, vayan para allá. Entonces esa es la orden del Señor, que la iglesia marche y de los obstáculos Él se encarga y de los perseguidores Él se encarga. Él es el poderoso, a Él es el que obedecemos. Bien, pues ahora vamos a ver una nueva dificultad que el pueblo de Dios enfrenta avanzando por el desierto. Apenas llevaban 3 días caminando y se encontraron que ya no había agua. Habían buscado por todo el camino algo de beber y no había agua. Ni pozos, ni lagunas, ni oasis, ni cosas semejantes, ¿no? Y llevando a un pueblo con animales, pero sobre todo con niños, ancianos, personas, caminando en el desierto con un calorón tremendo, no tener agua es la peor calamidad que podría pasarle a un pueblo entero. Vamos a leer lo que viene ahí en Éxodo 15, 22 al 27. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y anduvieron en el desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas y por eso le pusieron el nombre de Mara, porque Mara quiere decir amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Digo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, ese árbol, y las aguas se endulzaron. Y ahí Dios les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí Dios probó a Israel. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios las enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que estamos enfrentando nuevas dificultades ya en el andar de la iglesia, ya en el andar del pueblo de Dios. Dificultades que dicen, caramba, no habíamos pensado.
Y claro que llevaban agua, pero el agua en el desierto se acaba rapidísimo. Si habían caminado 3 días, no encontraban agua. Llegaron a la fuente de Mara. Y dijeron, perfecto, aquí hay una fuente, podemos tomar agua. Y no pudieron tomar porque estaba amarga. Dicen los conocedores de aquel terreno que todas las fuentes, o la gran mayoría de las fuentes que hay en el desierto, son aguas muy saladas, muy concentradas, tan saladas que amarguean. No sé si ustedes han probado algo tan salado que les amargue la boca, pero obviamente nos hace vomitar, nos hace tener asco, es terrible. Nos puede vaciar el estómago. Es una de las formas de limpiar el estómago cuando hay intoxicaciones, tomar agua salada para vomitar. Eran intomables esas aguas, ni para el rebaño, ni para los niños, ni para los ancianos, ni para nadie. Muy amargas. Sin lugar a dudas, era la dificultad más grave que puede encontrarse en un desierto, es no tener agua. Pero Dios sana las aguas. De nuevo, Dios es nuestro ayudador, y nuestro sanador, y nuestro proveedor. Así que el pueblo pues empieza a rumorar contra Moisés, porque la vista de los hombres suele no estar en Dios, sino en el líder. Y empezó a rumorar contra Moisés. Es decir, cualquier parecido con el pueblo de México rumorando contra el presidente es mera coincidencia. Pero es gente que no tiene su vista en Dios, tiene la vista en los hombres y están esperando que el presidente resuelva las cosas o que el secretario de salud nos acabe con la pandemia. Están pensando que un hombre los va a salvar. Es patético y doloroso que el mundo está esperando en un líder, en un caudillo para ser salvado, cuando Dios es nuestro ayudador, cuando Dios es nuestro sanador, cuando Dios es nuestro proveedor. Así que se mide la espiritualidad de una persona cuando encuentra una dificultad y una necesidad seria, ¿a quién le pide primero? Porque mucha gente viene a pedir a Dios ya al último, primero le pide a su vecino, a su amigo, a su patrón, o a las autoridades, o alguna cosa, o pide en la calle, y cuando ya nadie le da nada, entonces dice, pues, Dios mío, ayúdame. Entonces, la espiritualidad del pueblo era débil. No solo le pidieron, oye Moisés, ayúdanos, ¿qué hacemos? Sino que empezaron a rumorar y a murmurar y a exigirle a Moisés. Qué grave está eso, ¿eh? Sin embargo, Moisés, en vez de pelear con el pueblo, en vez de defenderse, en vez de hacer explicaciones y ruedas de prensa ni nada de eso, lo que hace Moisés es hablar con Dios, que por ahí se debe empezar. Siempre que tenemos una dificultad, debemos hablar con Dios. Ahora, Moisés tenía una vara, casi una vara mágica, ¿verdad? Con esa vara podía abrir el mar, por eso podía golpear las peñas y tener agua. Sin embargo, Moisés nunca confió en la vara. Moisés confiaba en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Podemos tener cuentas, podemos tener dinero, podemos tener dones y talentos, conocimientos, astucia. No debemos confiar en esas cosas, sino que debemos confiar en Dios, en el Señor, el que va al verdadero poder, el que verdaderamente sana, el que verdaderamente restaura, el que verdaderamente nos guía, ¿no? Dios le mostró a Moisés un árbol. Ese árbol va a purificar las aguas. Así que Moisés cortó el árbol, echó el árbol sobre las aguas de la fuente. ¿Y qué creen? Las aguas fueron saladas. Se endulzaron. Pues, ¿qué árbol sería ese, caray? Páseme la receta, Moisés. ¿Qué árbol es ese para yo tomar mis vasos de esa agua tan saludable, ¿no? Hace muchos años allá en México, en Saltillo, perdón, vi a un niño diabético de unos 9 años casi muriendo en coma profundo por la diabetes, el coma hiperosmolar, grave como el solo.
Hablé con sus padres y le dije, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo se descuidó este niño? ¿No le aplicaron insulina? ¿Qué pasó? No, es que fuimos al Tlacote en Puebla y compramos 20 garrafones de agua del Tlacote. Y hay un médico brujo ahí que nos dijo, lo que tienen que hacer es darle a tomar medio galón de agua cada día a su hijo para que desaparezca la diabetes. Y le empezamos a dar, nos compramos 20 garrafones y los trajimos en la camioneta y le empezamos a dar medio galón diario, pero al cuarto día cayó en coma. Dije, oye, ¿y la insulina qué pasó? No, pues precisamente le estamos dando el agua para ya no picarle su insulina a mi hijo. Ok, entonces no fue el agua lo que lo dañó, sino la falta de insulina. Vamos a ver si Dios nos permite salvar a este niño. Y sí, gracias a Dios se salvó, pero no por las aguas del Tlacote, ni siquiera estoy seguro que por las insulinas que le pusimos, sino por la misericordia del Señor. Vamos a confiar en las cosas, sino en el Señor, primeramente. Y Él usa un árbol o Él usa una insulina, pero al que le debemos pedir es al Señor para tener verdadera salud. Preguntémonos ahora por qué Dios permitió esta experiencia al pueblo de Dios apenas 3 días caminando por el desierto. Hacerlos caminar 3 días, acabarse con toda el agua, acabarse con sus fuerzas, estar sedientos en extremo y de pronto encontrar una fuente, pero una fuente amarga. ¿Sería una broma de Dios? No, claro que no. Fue una prueba de Dios, una prueba para el pueblo, para enseñarles a confiar en quien deben confiar y esperar en quien deben esperar. Cuando hubo pasado todo esto y cuando recibieron ya las aguas endulzadas y hubieran tomado su líquido, su agua, estaban tranquilos reposando, entonces Dios habla a ellos a través de Moisés y les dice, si oyeren atentamente mi voz e hicieren lo recto delante de mis ojos y dieron oído a mis mandamientos y guardaren todos mis estatutos, no les enviaré las enfermedades de los egipcios, porque yo soy Jehová, su sanador. Jehová Rafa, como decía en el idioma original hebreo. Jehová Rafa, Jehová sanador. Es importante confiar en el Señor antes que cualquier otra cosa. No confiar en la vara, no confiar en la buena suerte, no confiar en Moisés, en los líderes, sino en Dios mismo. Si confiamos en Dios, entonces no vamos a honrar las varas, sí vamos a respetar al líder, sabiendo que es el vocero de Dios, y vamos a escuchar atentamente las palabras, no de un hombre que tartamudeaba, sino la voz de Dios, el mandamiento que venía a través del siervo de Dios. Porque a veces estamos más atentos al hombre que a lo que Dios está diciendo, y el hombre pues puede equivocarse, puede fallar, puede tartamudear, puede decir muchas cosas. Y cuando estamos atentos al hombre, pues vamos a perdernos. Pero si estamos atentos a lo que el maestro, el pastor, el líder, el misionero dice, pero de parte de Dios, entonces podremos tener una verdadera reacción. Hay que obedecer lo que Dios dice, más que lo que el líder dice, más que lo que el pueblo dice, porque el pueblo pues nada más murmuraba, ¿no? No nos serviría de mucho. El último versículo que viene aquí en este párrafo, el versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y más de 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Dios entonces les dio un recreo verdadero, porque este oasis, la fuente de Elim, o las fuentes que había en Elim, eran gigantescas. Ahí pudieron descansar en esas orillas por unos días antes de reanudar su camino. Dios nos dará descanso muy pronto de esta pandemia y debemos orar y pedirle, Señor, que nos ayude, que sane nuestras aguas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia.
por tu sanidad, por tu salvación, porque nos estás guiando a través del desierto de la pandemia y tú nos estás proveyendo de agua dulce, de agua purificada. Y muchas cosas nos has dado a través de este año que estamos cumpliendo de pandemia. Queremos, Señor, confiar en ti y clamar a ti cuando estemos en necesidad. Sabiendo que tú usarás a un líder, que tú usarás provisión, tal vez un árbol, tal vez un medicamento, tal vez un alimento. Tú usarás, pero es tu poder y es tu sanidad y es tu salvación. Bendice a nuestra iglesia, a nuestras familias, a nuestro país. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.